clase de métodos experimentales. En la semana pasada ustedes vieron ya el primer paso, el planteamiento del problema, definición o planteamiento del problema. Y el segundo paso es la formulación de la hipótesis de trabajo. Bien, ahora que es el contenido 4.3 del material de lectura. ¿En qué consiste este paso? A este paso se le llama diseño del experimento. Entonces, yo estoy empezando con la definición de experimento, antes de entrar en qué consiste esta etapa del experimento. Repito, es el tercer paso del método científico. En el material de lectura de la unidad 1, ustedes vieron ahí una definición de experimento, que decía que era la reproducción de un fenómeno a voluntad. Pero yo considero que esa definición está muy corta. Y tengo una definición que la encontré en internet, ¿verdad? Sobre experimento. Dice que el experimento es prueba que consiste en provocar un fenómeno. Siempre está la reproducción del fenómeno, ¿verdad? Aquí dice en unas condiciones determinadas, cuando decimos a voluntad, ¿verdad? Dice como fin de analizar sus efectos, o sea que ahí lo que hacen es analizar el desarrollo del experimento, ¿verdad? Los efectos en el fenómeno. Pero en el caso nuestro sería poder verificar una hipótesis, que sería el caso nuestro, ¿verdad? Vamos a hacer este experimento para poder verificar la hipótesis que ustedes plantearon en la clase anterior. Y también dice, ¿verdad? Un principio físico-científico. Esto es lo que hacemos nosotros en los cursos, cuando hacemos un laboratorio, ¿verdad? Pues lo que hacemos es verificar algún principio científico de la asignatura o de la ciencia que estamos estudiando. Pero para nuestro caso, pues, el objetivo del experimento va a ser verificar una hipótesis. Ahora, lo de diseño, pues ya ustedes tienen el concepto más claro, ¿verdad? El diseño no es más que aquella actividad, ¿verdad? Donde ustedes, actividad intelectual, ¿verdad? Donde ustedes tienen que utilizar ahí el ingenio, la creatividad, los conocimientos que tienen, ¿verdad? Sobre el experimento. Por ejemplo, en este caso, ustedes van a tener que utilizar en el diseño del experimento todos los conocimientos que tenemos sobre el proceso de medición, cómo medir, qué cuidados tener para medir, ¿verdad? El método a utilizar, todo eso, ¿verdad? Vamos a aplicar ahora en el desarrollo de este proyecto. Bien, ahora, en este caso, pues nosotros tenemos un propósito de este experimento. Tenemos nuestro propósito. El propósito sería el de verificar la hipótesis. ¿Sí? Pero tenemos otro propósito, que también es el de aplicar los pasos del método científico experimental, o sea, conocer el método científico experimental, ¿verdad? Sería otro propósito. Pero realmente un experimento lo que se busca es esto, ¿verdad? Objetos muy científicos. Bien, yo quisiera pedirle a los que tengan el micrófono abierto, pero cierren, por favor. Brandon Adonai, gracias. Bueno, entonces, ese es el propósito de nosotros, ¿verdad? Verificar la hipótesis que se ha planteado. ¿Cuál es la hipótesis que se plantearon? La hipótesis que plantearon es la respuesta, ¿verdad? A la pregunta del problema. Entonces, el problema se plantea como pregunta. Y la pregunta es, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre pedido y la masa en el momento oscilatorio de un sistema basal resorte, ¿verdad? Ese podría ser el problema. Yo estoy viendo el video, pues lo planteo de esa forma, ¿verdad? Determinar la relación entre el pedido y la masa, ¿verdad? En un sistema oscilatorio, ¿verdad? Masa resorte. Ahora, determinar cuál es la relación. Se puede plantear de otra forma. Ahora, la hipótesis, ya saben ustedes que es la respuesta a esa pregunta. La respuesta que se le dio a esa pregunta es que la relación entre el periodo y la masa es una relación potencial, y decía que T era proporcional a N a la punto 5, ¿verdad? A raíz de M, ¿verdad? T era proporcional a raíz de M. Bien, esa pues ustedes lo analizaron en la reunión
última que tuvieron la semana pasada. Ahora vamos a continuar con el diseño del experimento. Ahora, repito, primero debemos de definir cuál es el propósito del experimento, ¿verdad? En este caso, el propósito es verificar hipótesis, claro, también utilizando el método científico experimental. Ahora, hay otro propósito ahí en el texto, espero que ustedes lo hayan estudiado. Dice la información que tenemos en el folleto, ¿verdad? Dice que para diseñar el experimento debemos de basarnos en el propósito de la investigación y en la hipótesis de trabajo. ¿Sí? O sea, tenemos que hacer un experimento que busque la verificación de esta hipótesis. ¿Sí? ¿Cuál es la hipótesis? La relación entre el periodo y la masa, ¿verdad? Es T igual a K por M a la punto 5, ¿sí? Sí decimos hipótesis. Bien, entonces necesitamos un experimento que nos tome valores de periodo y de masa. Para después encontrar la relación, o sea, tenemos que diseñar un experimento para obtener datos por periodo y de masa. Ahora, ¿en qué consiste el diseño del experimento? Por cuestión de tiempo voy a leer. El diseño del experimento consiste en seleccionar el procedimiento experimental. Seleccionar el procedimiento experimental. Luego tenemos los instrumentos. Los instrumentos de medición que vamos a utilizar en ese experimento. Y luego tenemos que también determinar los sistemas de control para la medición de las variables. O sea, durante el experimento tienen que haber algunos sistemas para controlar las variables. Ya vamos a ver algunos ejemplos de desarrollo. Ahora veamos en qué consiste cada una de estas cosas. Para la selección del experimento, el procedimiento. El procedimiento experimental. ¿Qué es el procedimiento experimental? No es más que la secuencia, o sea, los pasos, las operaciones que se deben seguir para poder observar, medir, controlar y obtener la información
pertinente al fenómeno en estudio. Repito, secuencia de operaciones, o sea, pasos, ¿verdad? Que debo de seguir para poder observar, medir, controlar y obtener la información pertinente al fenómeno en estudio. En caso nuestro, sería el procedimiento, los pasos a seguir para obtener los datos sobre el periodo y la masa de un sistema masa-resorte, cuando esta masa está oscilando. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasos vamos a hacer? O sea, nosotros tenemos que ir listando cada uno de los pasos que vamos a hacer. O sea, cada una de las actividades a realizar en el desarrollo del experimento. Eso es el procedimiento experimental. Ahora, para el procedimiento experimental es necesario dos cosas. Ingeniero, ¿será que podría alejar un poco más la cámara de la pizarra? Porque solo enfoca más que todo el medio y los extremos, pues hay palabras que no se alcanzan a ver. Por favor. Alcanzan a ver los extremos. Gracias. Es que está en el límite, ¿verdad? ¿Cómo está ahí? Sí, ¿verdad? Más o menos, pero siempre las esquinas quedan ocultas. Sí. Bueno. Bien, fíjense que acá yo observo bien en la computadora, ¿verdad? Así que ustedes se ven. Dice que el equipo es muy existente, ¿verdad? Y su precisión. El equipo de lo existente y su precisión. ¿Qué equipo tenemos? ¿Qué precisión requerimos de ese equipo? A veces, pues tenemos el equipo, ¿verdad? En otras ocasiones no tenemos el equipo que requerimos. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta la otra condición. Esto es importante. El tiempo que se tiene para realizar el trabajo, ¿verdad? Y el dinero que se dispone, o el que se dispone. Esto, pues ustedes deben tomarlo muy en cuenta cuando va a hacer el experimento. ¿Qué equipo tengo? ¿Qué predicción requiere en el experimento? Bueno, si hay algún equipo que hace falta, pues veamos si tenemos los recursos económicos para poder adquirir ese equipo, ¿verdad? Si es posible, pues hagámoslo, ¿verdad? Y también, ¿de qué dinero disponemos? ¿Verdad? Y el tiempo, porque a veces si ustedes piensan en construir algún equipo, el tiempo pues no les alcanza, no pueden hacer esa construcción de ese nuevo equipo, ¿verdad? Y entonces, es necesario que ustedes tomen en cuenta estos dos aspectos antes de hacer el diseño del experimento, ¿verdad? Para poder decir qué procedimiento experimental van a realizar. Repito, equipo de medida que necesitan y su precisión. El tiempo que tienen para hacer el trabajo, ¿verdad? Y el dinero que disponen para realizar. Bueno, nosotros en este caso, pues, como nuestro objetivo principal es el diseño del experimento, no nos vamos a preocupar mucho por la relación que obtengamos en el experimento. O sea, la relación entre el periodo y la masa. O sea, no nos vamos a preocupar mucho por eso, ¿verdad? Que nos vamos a preocupar más por aplicar los pasos del método, ¿verdad? Así es que si la relación entre el periodo y la masa no nos da la que la teoría nos dice, pues no nos debe preocupar mucho de ello, ¿verdad? Tenemos que preocuparnos más por aplicar correctamente los pasos del método científico experimental. Por lo tanto, esta parte del dinero, pues no lo vamos a hacer, ¿verdad?
No debemos de preocuparnos por gastar. Deben de hacerlo con el equipo que ustedes disponen, ¿verdad? Y de ser posible con el menor gasto si es necesario hacerlo, ¿verdad? Cuidado con entrar en gastos innecesarios. Bien, entonces, deben tomar en cuenta eso cuando vayan a hacer su experimento, su diseño. Cuidado con meterse a hacer diseños muy caros que demanden mucho tiempo, ¿verdad? Donde el procedimiento, pues. Ahora, cuando decimos equipo de existente y de su precisión, les voy a leer que el equipo tiene que satisfacer las necesidades del procedimiento experimental, es decir, que sea adecuado en cuanto a la funcionabilidad, confiabilidad y precisión. Ahora, esta parte de la precisión, ya saben ustedes qué significa precisión, ¿verdad? ¿Quién lo determina? La precisión está determinada por la escala del instrumento. Por ejemplo, si nosotros tenemos, en el caso del tiempo, un cronómetro con centésimas de segundo, está bien. Pero si no tenemos un cronómetro con centésimas de segundo, no creo que tenemos un cronómetro con décimas de segundo, pues también, ¿verdad? No vayan a comprar ustedes un cronómetro que tenga las centésimas. No, ¿verdad? No pueden en casa. En el caso del curso, ¿verdad? Ahora, para un trabajo más adelante, dependiendo de la exigencia del trabajo, ustedes van a tener que exigir un presupuesto para ello, para realizar el trabajo. Entonces, repito, debe ser funcional, confiable y ser preciso. La precisión del instrumento debe ser mayor que la precisión requerida en las medidas. Ojo, si ustedes en el diseño de experimento requieren décimas de segundo, se recomienda que la precisión del instrumento a utilizar debe ser de mayor precisión. Por lo tanto, debe ser por lo menos centésimas de segundo. Ahora, también no hay que exagerar, ¿verdad? Si tenemos precisión con décimas, no vayan a buscar instrumentos con milésimas de segundo, no, ¿verdad? Lo único de condición que pide es que el instrumento tenga mayor precisión que la requerida en las medidas. Eso es importante, ¿verdad? Deben de buscar instrumentos de mayor precisión que lo que ustedes van a requerir en las mediciones. Ya vieron ustedes toda esa parte del requerimiento, ¿verdad? Medidas. Eso vieron en el caso anterior. Ahora, en cuanto al tiempo y al dinero disponible, ustedes saben, ¿verdad? Toda investigación demanda recursos, ¿verdad? Y esos recursos, en base a esos recursos también, es el trabajo que se realiza. Ahora, también existe un tiempo para su ejecución, un intervalo de tiempo, en el cual, en el caso de ustedes, por ejemplo, van a tener un tiempo para hacer este trabajo, ¿verdad? Un tiempo que ya está planificado en el curso. Por lo tanto, ustedes tienen que proyectarse, planificar la verdad del trabajo, ¿verdad? En ese tiempo. Cuidado con pasarse de ese tiempo, porque ustedes saben que vienen las penas. En el caso de los proyectos formales, hay multas. Aquellos que tienen trabajo por realizar y no cumplen el tiempo, los multas, ¿verdad? En el caso de ustedes, la multa puede ser una reducción en la nota. Así que ustedes tienen que programarse en el tiempo también. Ahora, ¿de qué depende el tiempo? ¿Verdad? El tiempo depende de las etapas que tiene el proyecto, ¿verdad? O sea, el trabajo de investigación. Y también depende, repito, de la fecha de entrega, en este caso ustedes, del trabajo de investigación, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la disponibilidad económica y los equipos a utilizar y los materiales a comprar para la impresión. O sea, dependiendo de qué dinero tengan ustedes, así va a ser el equipo que van a utilizar, ¿verdad? Si hay algún recurso económico para hacer ese proyecto, ¿verdad? Entonces va a depender de eso, de qué equipo utilizar. En el caso nuestro, pues, estamos utilizando equipos, como ustedes ven, equipos de bajo costo, ¿verdad? Y en caso en su casa, vamos a usar el equipo que tienen en casa, ¿verdad? Y algunos que puedan, que sea de fácil acceso, ¿verdad? Que puedan adquirirlo fácilmente. Bien,
Si hay alguna pregunta, me la hacen, ¿no? Por favor. No quiero que ustedes vayan con dudas. Es importante que tengan claro cada uno de estos pasos a seguir en el procedimiento experimental, ¿no? Repito, el procedimiento experimental es la secuencia de pasos a realizar durante el desarrollo del experimento, ¿verdad? Y aparece que tenemos que listar el equipo de medida, ¿verdad? Que vamos a utilizar, los materiales a utilizar, ¿verdad? Los pasos a realizar, ¿verdad? Durante el desarrollo del experimento. Etapas del diseño del experimento. Aquí tenemos las etapas en las cuales se desarrolla el diseño del experimento. Determinación de las componentes del equipo. Tenemos acoplamiento del equipo. Experimento de prueba. Vamos a hacer un experimento para probar cómo está el procedimiento y el equipo. Luego, al ser resultados de ese experimento, vamos a hacer una interpretación tentativa de los resultados. Esto con el objeto de revisar, ¿verdad? Cómo está la precisión en esos resultados. Vamos a hablar entonces sobre cada una de estas etapas. Bien, en la primera, determinación de las componentes del equipo. El diseño del experimento requiere el conocimiento previo de la función y manejo de cada una de las componentes del equipo. Deben ustedes primero familiarizarse con el equipo a utilizar antes de utilizarlo. Por ejemplo, ustedes van a medir periodo, el tiempo de oscilación de la masa. Por lo tanto, deben familiarizarse con el instrumento a medir el tiempo, que sería el cronómetro. Cómo funciona el cronómetro, ¿verdad? Su uso. Eso es importante antes de. Cómo se maneja el equipo. Y lo otro es de sus alcances, limitaciones e instrucciones de funcionamiento. A veces hay equipos muy sofisticados porque traen manuales, ¿verdad? Entonces, manuales de funcionamiento. Entonces, ustedes tienen que leer esos manuales de funcionamiento del equipo antes de utilizar un equipo. En el caso nuestro, pues, por un cronómetro,
y balanza, que sería el otro. En el caso de la balanza, sería para determinar la masa. Entonces, debemos de garantizarnos de la balanza. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se lee, verdad? La parte de ajuste de la balanza es importante. Todo instrumento, antes de usarlo, ustedes deben de garantizarse que esté ajustado. Porque si no, ya saben que existen lo que llamamos errores sistemáticos. Eso debemos de evitarlo nosotros en la misión. Por eso decía que en el diseño de experimento debemos tomar en cuenta todas las teorías que conocemos sobre medición, ¿no? Para poder evitar los errores. Bien, entonces todo eso es en cuanto al equipo. Ahora, el comportamiento es la integración, ¿verdad? Vamos a ver, consiste en colocar cada dispositivo, instrumento de control, instrumento de emisión y cualquier otro componente de tal manera que facilite el trabajo del experimentador. Aquí es la parte de integración de los elementos que van a intervenir en la realización del experimento. Para el caso nuestro, pues vamos a poner soporte universal, un resorte suspendido de ese soporte, una masa suspendida del resorte, ¿verdad? Y vamos a poner a oscilar esa masa. Entonces tenemos que hacer ese acople de las partes que van a integrar todo eso que decimos, ¿verdad? Soporte universal, resorte y masa. Hay que hacer un esquema sobre cómo van a estar integrados esos elementos. Y a eso se refiere lo que es el acoplamiento, ¿verdad? Del equipo. Repito, consiste en colocar cada dispositivo, un instrumento de control, un instrumento de medición y cualquier otro componente de tal manera que facilite el trabajo del experimento. Por supuesto que esto hay que pensarlo con anticipación, cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, en el caso de la liberación de la masa, ¿de qué punto, verdad? Para ver que la amplitud del movimiento sea la misma desde el inicio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo controlar esa distancia? Siempre hay que poner un control vivo para que sea la misma altura o la misma amplitud que tenga el movimiento. Recuerden que es movimiento armónico simple. Eso deben investigar ustedes para poder encontrar el problema de hipótesis. ¿Cómo es el movimiento de péndulo para un sistema más absorto? Es un movimiento armónico simple. Por lo tanto, como va a relacionar el periodo y la masa, todo lo demás debe ser constante. ¿Cuál todo lo demás? Puede ser la amplitud del que liberamos a la masa. La amplitud que le damos para ese movimiento armónico simple. Ya vamos a ver cuando hagamos el experimento de prueba, ¿no? ¿Cómo es eso, ¿verdad? Bien. Luego tenemos el experimento de prueba. Como su nombre me indica, ¿verdad? Vamos a probar cómo está el equipo acoplado, cómo funcionan los instrumentos, qué problemas tenemos en el método, ¿verdad? El método que hemos decidido, qué problemas hay. Todo eso lo chequeamos. ¿Cómo son los resultados que tenemos en el experimento? Ahora, dice la teoría, ¿verdad? Dice que el experimento de prueba es importante para verificar el buen funcionamiento del equipo acoplado. El buen funcionamiento. Que el control que tenemos funcione, que el equipo también, ¿verdad? De medidas que se repiten, ¿verdad? Se repiten si las medidas para un dato, para una masa dada, cambia el periodo bruscamente, quiere decir que hay algo que está mal, ¿verdad? Y afinar el procedimiento experimental, también ahí chequeamos, ¿verdad? Si en el procedimiento que hemos diseñado funciona, ¿verdad? O hay algún paso que no funcione, hay que corregir, hay que ajustarlo. O hay que agregar otro paso para obtener los resultados que se desean y se esperan. Luego dice, los datos que se obtienen en el experimento de prueba se utilizan en la siguiente etapa. ¿Cuál es la siguiente etapa? La siguiente etapa es esta, la interpretación tentativa de los resultados. O sea que de acá obtenemos la información, o sea, los datos de las variables que estamos estudiando, ¿verdad? Para hacer la interpretación tentativa de los resultados. Interpretación tentativa. Ya que esto es, ¿verdad? Experimento de prueba. No son los datos definitivos que se van a usar en el análisis.
del experimento. No, esto solamente es para chequear cómo anda. Como decía, la parte de repetibilidad de los resultados. ¿Qué dice la teoría? Interpretación tentativa de resultados. Dice, esta primera interpretación pondrá de manifiesto, primera interpretación, pondrá de manifiesto la necesidad de hacer cualquier cambio, ya sea en los instrumentos o en la metodología del proceso. Nosotros cuando vamos a hacer las mediciones, las lecturas, vamos a tener que pensar cómo hacer. Por ejemplo, cómo medir el periodo de oscilación de la masa. ¿Cómo hacer? Tenemos que pensar un método. Entonces, nosotros podemos definir un método. Hacemos el experimento de prueba y vemos que los resultados pues tienen muchas diferencias entre ellos. Entonces está diciendo que el método que estamos utilizando para medir el periodo no es el adecuado. Tenemos que pensar entonces en otros métodos para obtener esa información. ¿Verdad? Para eso sirve la interpretación tentativa resultado. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a hacer para hacer la interpretación tentativa? Lo que vamos a hacer es el gráfico del periodo contra la masa. Vamos a construir un gráfico para ver cómo anda la curva en el gráfico. Para ver si la curva es de la forma que la teoría nos dice que debe ser. Si nos da que los datos que tenemos de la prueba del experimento no anda de acuerdo a la teoría, entonces algo está pasando. Es posible que sea el instrumento que estamos utilizando no sea el adecuado. O el método que usamos para tomar los datos no sea el adecuado. Hay que hacer entonces algunas correcciones ahí. O incluso también es posible que cuando hacemos el experimento de prueba, la cantidad de información que obtenemos no sea la suficiente. Hace falta más información para poder ver el comportamiento del fenómeno. Entonces, con el experimento de prueba se detecta esa necesidad y se puede corregir entonces. De tal manera que cuando hagan el experimento definitivo, que llaman realización del experimento, la más etapa, ¿verdad? Algunos dicen experimento definitivo, que ya es el experimento que se usa para los datos que van a utilizar, ¿verdad? En el informe. Entonces, ahí en ese caso ustedes pueden chequear si falta más información para poder visualizar el comportamiento del fenómeno. Eso pues se observa. Por eso esta etapa en el diseño del experimento es importante. Ahora nosotros podríamos hacer solamente la gráfica o también podríamos hacer un análisis, ¿verdad? Por ejemplo, poner la ecuación que relaciona las variables mediante el método analítico, lo podríamos hacer, o mediante el método gráfico. Ya sabemos cómo hacerlo. Eso va a depender del tiempo que tengamos en la próxima reunión. En la próxima reunión vamos a hacer estas dos partes. El método de prueba y la interpretación tentativa. En la parte de la interpretación tentativa, pues vamos a ponerlo como meta, por lo menos hacer el gráfico. Si nos queda tiempo para esa reunión, vamos a hacer también el análisis de los datos en forma analítica, ¿verdad? Usando la teoría que ya conocemos en este momento. Cómo obtener la ecuación de relación de las variables. Bien, esto sería todo en cuanto al diseño del experimento, ¿verdad? Ahora, recuerden que este paso, ¿verdad? Es necesario esta parte. Esta parte es medular, ¿verdad? El experimento de prueba. Esto, como dice la teoría, sirve para chequear cómo hemos acoplado el equipo, cómo está funcionando, cómo está el método que hemos elegido, ¿verdad? Para poder ajustar también el procedimiento experimental que hemos elegido. También eso es importante, ¿verdad? En el experimento de prueba. Y después en el análisis vemos cómo son los resultados que nos está dando el experimento de prueba. Todo eso, pues, se hace en estas dos etapas. Esto, repito, lo vamos a hacer la próxima reunión. Y vamos a llegar al análisis tentativo de ser posible, ¿verdad? Vamos a obtener hasta la ecuación. Pero nada más que con pocos datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como es un experimento de prueba, pues no necesitamos
mucho dato, pero solamente para ver cómo está el comportamiento. Bien. Esta es la etapa del diseño del experimento. Ahora, ¿qué vamos a hacer en la próxima reunión? Aquí le voy a pedir algo. Decía que en la próxima reunión vamos a hacer el experimento. Necesitamos cronómetro, necesitamos balance para medir masas. Y cronómetro para el tiempo. Necesitamos también, para la interpretación interpretativa de los resultados, hacer un gráfico. Por lo tanto, necesitamos papel milimetrado o papel cuadriculado. Yo les voy a pedir a ustedes que para la próxima reunión vamos a interactuar más que ahora. No hemos interactuado debido a que todo es informativo, ¿verdad? Pero en la próxima reunión vamos a tener una mayor interacción donde ustedes van a participar. Van a participar leyendo el periodo que yo les voy a dar el volumen de la masa y también vamos a construir el gráfico, porque quiero también que revisemos la parte teórica de cómo construir un gráfico en papel milimetrado o cuadriculado. Eso lo vamos a revisar en la próxima reunión. Así que les pido que para la próxima reunión ustedes deben traer o tener ahí, ¿verdad?, su escritorio, papel cuadriculado o milimetrado, para ir construyendo la par del gráfico. Yo voy a traer también mi papel cuadriculado, ¿verdad? Lo voy a poner aquí en la pizarra y vamos a empezar a trabajar construyendo el gráfico, haciendo el análisis tentativo de los resultados. Espero, jóvenes, que me acompañen, ¿verdad?, con esa actividad en la próxima reunión. Estamos preparados para medir tiempo, traer un cronómetro, ¿verdad? Y también el papel milimetrado o cuadriculado para hacer el gráfico. Bien, antes de concluir, yo quisiera saber si tienen alguna duda, alguna pregunta para que le evacuemos.